Y también, digamos, somos superiores en lo productivo. Es decir, aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los que son reprimidos. El decil más bajo de la distribución en el país libre vive 11 veces mejor que su equivalente en el país reprimido. Es decir, que además tenemos una distribución del ingreso más igualitaria. Es más, y esto es el dato probablemente más importante al momento de discutir ciertas cuestiones. El ciudadano que vive en el decil más bajo del país libre tiene el doble de ingreso per cápita que el ingreso promedio del país reprimido. Dado que además la distribución del ingreso lleva un formato que se conoce como log normal o chi cuadrado, o también conocida como distribución Pareto, es decir, donde la mediana está por debajo de la media, quiere decir en términos prácticos que entre el 75 y el 80% de la población vive con menos que el ingreso promedio. Esto significa que aún aquel que vive en el decil más bajo del país libre está mejor que el 90% de la población del país reprimido. O puesto más amigablemente, es mejor ser cola de león que cabeza de ratón. Pero, ¿qué pretenden si los ratones no piensan? Es decir, Ayn Rand tenía una frase fabulosa que decía: ustedes no pueden obligar a la gente a vivir en el paraíso capitalista si la gente quiere vivir en el chiquero inmundo de los comunistas. Consecuentemente, el argumento central es: ¿pero cómo puede ser que entonces nos ganaron? ¿Por qué nos ganaron la batalla cultural? Y nos ganaron la batalla cultural porque en el centro del análisis pusieron la desigualdad. Ellos se arrogan ser un sistema más justo. Y eso fue lo que prendió en la población. Entonces, lo que yo voy a hacer en esta presentación es demostrar que eso es falso. Voy a demostrar que además el capitalismo es el único sistema justo y que es superior moralmente, porque los valores subyacentes en el liberalismo son superiores a los del socialismo. Y el eje central para llegar a esto, en el fondo, es muy importante la cuestión de los valores. ¿Por qué? Porque los valores son los que terminan definiendo las instituciones. Y esas instituciones son las que terminan denotando hacia dónde se va a mover la economía. ¿Quieren un buen ejemplo? El país con forma de bife, o sea, de donde yo vengo. Argentina terminó el siglo XIX con el PBI per cápita más alto del mundo. A partir de 1928 comenzó a abrazar paulatinamente las ideas del socialismo. Hoy Argentina está a 70 y va camino a seguir empeorando. Por lo tanto, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que el eje central es moral y que además el único sistema con buenos valores morales es el capitalismo y que eso conlleva a un conjunto de instituciones que permite el progreso. Entonces, ¿a dónde va a terminar toda esta discusión? En comprender la teoría de la distribución. El eje central de mi presentación tiene que ver con la teoría de la distribución. Porque cuando uno comprende la lógica de la teoría de la distribución, en el fondo lo que va a estar contrastando es el fundamento teórico de las dos visiones, que es
la teoría objetiva del valor, es decir, la teoría valor-trabajo sobre la que trabajan los socialistas. Bueno, esto de trabaja es una metáfora. No sé si los socialistas odian más al agua, ¿sí?, o al trabajo. Y por otro lado, digamos, la economía de mercado sustentada en la teoría subjetiva del valor. Y cuando uno llega a comprender eso, va a poder derivar cuáles son los valores morales. Entonces va a descubrir que toda la teoría del socialismo se apoya sobre un error teórico. Y que cuando ustedes le pegan a eso, se cae como un castillo de naipes. Por lo tanto, en la presentación voy a hacer una introducción sobre lo que tiene que ver la teoría valor-trabajo y cómo ello deriva en la teoría de la explotación. Después voy a abordar la teoría subjetiva del valor y cómo ello deriva en otra forma de mirar la distribución del ingreso, y después ir sobre el problema de la desigualdad. Lo primero que tenemos que entender es que en el caso, digamos, que se fundamenta la teoría de la explotación, es porque parte de una teoría del valor objetiva, que es la teoría del valor-trabajo, y los bienes son producidos, o sea, esto yo lo digo literalmente, yo no estoy agregando nada, producidos enteramente por trabajo. ¿Sí? En este contexto, digamos, lo que ustedes van a tener es que los trabajadores no perciben, según esta teoría, el fruto total de su trabajo. Y eso se debe básicamente a las instituciones nefastas del capitalismo. Y aparece como un resultado la plusvalía. Los antecedentes, concretamente, de la teoría valor-trabajo, arrancan con Adam Smith, en su libro Investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, capítulo 5, y Adam Smith sostenía que el valor de un bien o servicio depende de la cantidad de trabajo incorporada y que en todo bien se utiliza trabajo para ser producido. Sin embargo, me parece que acá vale hacer una aclaración, porque lo que sostenía Adam Smith era que el factor trabajo no determina el precio de los bienes. El precio de los bienes está determinado por las condiciones de oferta y demanda, pero que en el equilibrio de largo plazo iba hacia sus costos determinados por el trabajo. Es decir, la obsesión de Adam Smith era encontrar un estado estacionario. Y en ese estado estacionario, evidentemente o lo que Mises llamaba la economía de giro uniforme, no puede haber cuasirrentas. Por lo tanto, si no hay cuasirrentas, los precios se tienen que igualar con su costo medio total. Ahora, dada la teoría valor-trabajo, entonces eso iba a converger justamente a la cantidad de trabajo. Hago esta aclaración porque desde mi punto de vista, Adam Smith fue un adelantado a su época. Adam Smith, desde mi punto de vista, vuelvo a sostenerlo, es a la economía lo que Gauss a la matemática. Es alguien que se adelantó 200 años. Es decir, él fue el que vio el crecimiento en un mundo cuya característica era que no crecía. Entonces, digamos, ¿qué puedo rescatar, digamos, de la teoría si tiene un problema tan grande como la teoría del valor-trabajo? Es esa obsesión por encontrar un estado estacionario. Lo aclaro porque algunos libertarios son muy críticos de Adam Smith a punto tal que le echan la culpa del marxismo. Para mí, hay otros autores que han hecho más daño al respecto, por ejemplo, como es el caso de David Ricardo. Porque David Ricardo dice que el valor de un bien
aumentará o disminuirá conforme a la cantidad de trabajo empleada para producirlo. Pero además señala que en el ingreso total, el trabajo no se lleva todo. Es decir, deja las puertas abiertas ¿a qué? Al meter el problema de la distribución, deja abierta la puerta a la teoría de la explotación. Porque si todo el valor viene determinado por el trabajo, ¿cómo puede ser que hay una parte que no se la lleva el trabajador? Pero quien terminó de darle con el clavo con todo es el señor John Stuart Mill. John Stuart Mill, básicamente, lo que hizo fue presentar un postulado que sostiene que la producción es independiente de la distribución. Por lo tanto, ustedes podían producir y después, de forma independiente, distribuirlo. Y eso tenía lógica dentro de la teoría del valor trabajo, porque si yo tengo una determinada cantidad de personas en la economía, con una determinada capacidad de producción, y tengo justamente la función de producción conocida, es obvio que la cantidad de producto en la economía está dada. Consecuentemente, eso está dado. Es casi como que existe una torta. Y por ende, ¿por qué hay gente que se lleva parte de la torta sin hacer nada, supuestamente? Y eso, digamos, otra de las cosas que dice bajo esta situación John Stuart Mill es que, dada esa producción, yo después la puedo distribuir como se me da la gana. Y que eso no afecta a los resultados. Claramente, todos esos elementos fueron lo que dieron lugar a las ideas socialistas, o las alimentaron en gran forma. Una de las aportaciones que quiero presentar, por ejemplo, porque después ustedes las van a escuchar regularmente, entonces es bueno saber de dónde viene. Es decir, es bueno saber de dónde viene el olor a excremento. Digo, como verán, estoy haciendo un esfuerzo por ser polite. Del otro lado de la cordillera diría, es para saber de dónde viene el olor a mierda. Uno de los autores es Sismondi, y fíjense esto, dice que el libre mercado implica concentración, es decir, pocos ricos, muchos pobres, y cada vez menos ricos y cada vez más pobres. Además señala que el capitalismo va hacia una crisis de sobreproducción. Es decir, ya digamos el señor Malthus, que escribió después que Adam Smith, ya hablaba de este problema y hablaba de los problemas de demanda efectiva, levantado por un alto impresentable en el año 1936, llamado John M. Keynes. Y todos saben que sé que se llama Maynard de segundo nombre, pero le digo John M. Keynes y se imaginarán por qué. Digo, tiene que ver con el olor. Y entonces, ¿cuál era la propuesta? Era regular y controlar el progreso. Digo, si es casi amigo de los luditas, ¿no? Es decir, nunca se pusieron a pensar, digo, estas contradicciones que tienen los socialistas, ¿no? O sea, digo, esto venía más adelante, pero voy a decir ahora. ¿Vieron no, el tema de la explotación, la explotación? Cuando ustedes miran el progreso tecnológico, ¿cuál es la característica del progreso tecnológico? No, más cosas no me entran acá. ¿No? Sí, sí, y llévate esto también porque voy a hacer macana seguro, porque es todo vidrio. Entonces, ustedes se pusieron a pensar que cada vez que uno hace un progreso tecnológico, ahorra trabajo. Es decir,
los empresarios que tanto acosan y explotan a los trabajadores, sucede que hacen mejoras tecnológicas que ahorran trabajo. Es decir, ahora sucede que tenemos un conjunto de empresarios bajo el capitalismo que son, digamos, algo así como masoquistas. Es decir, tienen la capacidad de explotar y no lo hacen. Y después encima los tildan de malos. O sea, tienen esas inconsistencias. Odian el progreso tecnológico. ¿Por qué odian el progreso tecnológico? Porque les derrumba su inmunda teoría valor-trabajo. ¿Ok? Entonces, digamos, son amigos de los luditas, ¿no? Digamos, en honor a Lud, ¿no? Que fue y rompió la máquina porque se había quedado sin laburo. Ahora, fíjense esto. Fíjense que cuando arrancó la revolución industrial, y cerca del año 1800, para ser exacto, en 1810, el mundo alcanzó una población de 1.000 millones de habitantes. Hoy viven 7.250 millones de seres humanos. Si los luditas tuvieran razón y que el progreso tecnológico genera desempleo, ¿alguien se puso a hacer la cuenta que da que el 87,5% estaría desempleado? Es decir, si ustedes quieren combatir a los zurdos asquerosos, hagan como decía Friedman, primero los datos. Vamos a otro de estos impresentables. El señor Proudhon decía, la propiedad es una estafa. Los ricos tienen propiedad a expensas de los pobres. Y esto lo que hace es menoscabar los derechos naturales de los pobres, que son la libertad, la igualdad y la seguridad. ¿Les suena? No pueden ser libres porque son pobres. Es decir, ¿y cómo lo quieren arreglar? Robándole al capitalista. ¿Sí? Ahora digo, yo nunca, digamos, conocí que un delito diera derecho a otro delito. ¿No? Es decir, si A le roba a B, B no tiene por qué robarle a C, ¿no? Y si en realidad le robó, digamos, encontremos las formas para que eso se compense, si verdaderamente es un robo. Y por último, dentro de estos precursores del socialismo, está de moda en el país con forma de bife. El colectivo está sobre el individuo. El Estado debe tomar a su cargo la producción y distribución en favor del bienestar. Digo, esa experiencia se conoció, ¿no? Digamos, o sea, fueron todos los países de la órbita soviética, fueron un desastre, fueron todos pobres. Fíjense, hasta teniendo la misma población, con la misma cultura, con los mismos valores, el desastre que causó el socialismo. Miren lo que era la Alemania capitalista y lo que era la Alemania comunista. Es decir, la canción Libre tiene que ver con alguien que se quiso ir de la Alemania comunista. Cuando dice, con su amor por banderas se marchó, cantando una canción, marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. O sea, le dijo, ¡alto! ¿Sí? Entonces, y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Es decir, y cuando dice que de su pecho flores rojas carmesí brotaban sin cesar, lo habían matado a tiros. O sea, pero para que tengan idea. Pero el muro en realidad, digamos, el socialismo perdió esa batalla en 1961 cuando se empezó a construir el muro. Pero, es más, en Argentina hay estúpidos que lo quisieran volver a levantar y saltar del otro lado. Por ejemplo, se llama Juan Grabois. Porque a veces le vienen acá y les invaden, ¿no? Digamos, como el señor del Caño, que vino a hacer destroz. No le alcanza con los que hace allá en Argentina, sino que exporta su servicio de hacer quilombo por todo, digamos, lugar donde exista algo bueno.
Otro ejemplo, comparemos Austria con Hungría. Podemos comparar Cuba contra Panamá o contra Puerto Rico. Podemos comparar Hong Kong contra China. Podemos comparar Corea del Norte contra Corea del Sur. Es decir, en todos los lugares donde se implementó esta idea, fracasó. Por eso cada día me gusta más el último libro de Friedrich von Hayek, La fatal arrogancia. Es decir, fallaron y siempre es porque el otro fue tonto. O como por ejemplo hizo el gobierno de Macri, el kirchnerismo falló en el socialismo porque eran chorros. Entonces como ellos eran honestos, iba a funcionar. Y fue un desastre. Fue tal desastre que volvieron los chorros. Sí, ustedes se ríen porque están de este lado de la cordillera. Sí, parece que tío los sedujo el modelo. Entonces vamos ahora con lo que es la teoría de la explotación de Rodbertus. ¿Por qué es importante esto? Porque a esto después Marx hace 6 mejoras y esto es con lo cual nos viven atosigando esta gente. Lo primero es, por favor, ténganlo bien en claro, solo son bienes aquellos que se producen con trabajo. O sea, los bienes de la naturaleza no existen. Es decir, si utilizan capital, no existen. Si usan el tiempo, tampoco existen. No porque ustedes, por ejemplo, el vino, ¿no? Tiene la misma cantidad de trabajo, pero según el tiempo vale distinto. Y este es muy bueno este concepto, para lo que es esta teoría. El ingreso del dueño de la tierra es el trabajo no retribuido. Es decir, como los bienes son determinados por la cantidad de trabajo que tienen, si hay una discrepancia, llámense interés, renta, beneficio o lo que sea, eso es trabajo no retribuido. Eso es explotación. Eso es lo que después Marx llama la plusvalía. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Básicamente porque los trabajadores son coaccionados, ¿sí?, por las instituciones para ser explotados. Cuando ustedes, les toque debatir con un zurdito empobrecedor, siempre les va a decir que los trabajadores son explotados. Entonces la pregunta es, yo lo quiero contratar a él. Es un intercambio voluntario. Entonces la pregunta es, ¿está contratado a punta de pistola? Es decir, porque nadie lo retiene si quiere que se vaya. Pero no, siguen sosteniendo el tema de la explotación. Cuando si uno hiciera esto sería un delito. Pero claro, para ellos quiere decir que están parados en las instituciones del capitalismo. Como verán, cuando ustedes empiezan a ir al corazón de todo esto, todo es un delirio. Además, los capitalistas, terratenientes, roban a los trabajadores parte de la producción. ¿Por qué? Porque el precio de los bienes viene determinado por el costo del trabajo. A esto es lo que se suma Marx, y es interesante, hay partes que las voy a saltear para ir un poco más rápido. Por ejemplo, para él, también solo son mercancías aquellas que tienen o incorporan trabajo humano. Pero eso lo hacen de manera más hábil que Rodbertus, porque entonces eso excluye a otros bienes. Él considera como commodities, y los considera, que solamente él va a analizar aquellos que se generan a partir del trabajo. Otra cuestión más que agrega Marx, y basado en Aristóteles, es que todos los intercambios son intercambios de cosas iguales.
Es decir, cosas que tienen la misma cantidad de trabajo. ¿Por qué? Porque si fuera de modo distinto, alguien estaría perjudicando a otro. Si uno está aportando una determinada cantidad de unidad de trabajo y el otro le aporta otra, hay una parte que está perdiendo y hay una parte que está ganando. Entonces los intercambios son de bienes que tienen la misma cantidad de trabajo. Naturalmente la plusvalía es la parte de los ingresos que no se le paga a los trabajadores. De vuelta, digamos, el beneficio, la renta, el interés, como ustedes quieran llamarlo. Después hay otro elemento muy interesante que Marx presenta lo que se llama el polilogismo. O sea, digo que la estructura lógica de la mente depende, digamos, de las clases sociales. Es como si hubiera una lógica de pensamiento para los trabajadores, una lógica. La lógica es lógica. Digo, esto se parece a las discusiones, digamos, cuando a mí me ha tocado discutir con feministas. ¿No? Entonces, sí, digo, no es justo decirle feministas, feminazis o hembristas o femibolches, ¿sí? Digamos, usted le está explicando que 2 más 2 es 4 y que está diciendo que es 500 y está mal. Entonces uno lo acusan de machista. No, digamos, soy mujer, no me podés criticar y decirme que estás mal. O sea, una locura. Pero todo eso es que marxismo cultural. ¿Se dan cuenta? Todas estas cosas están todas relacionadas. O sea, algunos nos focalizamos en unos puntos, otros se focalizan en otra. Pero, es decir, no hay, digamos, o sea, no hay... Por ejemplo, en Argentina la Universidad de Buenos Aires tiene un curso de economía feminista. Es decir, ¿acaso la teoría subjetiva del valor, tal cual la desarrolló Menger, hay una versión para mujeres y una versión para hombres? Digo, la utilidad marginal, digamos, cambia, digamos, en el curso de hombres o del curso de mujeres. Y ustedes se dan cuenta en la locura en la que estamos viviendo, ¿no? Pero lo más interesante es que Marx, ¿por qué usa el polilogismo? Porque en realidad, si usted lo criticaba, era un maldito burgués. Es decir, o adhería a su teoría, o usted era un maldito burgués. Es interesante que él se arrogue la representación de los trabajadores, y ahora sí voy a evitar los eufemismos, un hijo de remil puta que en toda su vida jamás trabajó. Es decir, era un vago. Es decir, ese señor primero vivió del padre. Cuando el padre se cansó de mantenerlo, se casó con una mujer, obviamente acaudalada, y vivía de la mujer. Era tan hijo de puta que le hizo un hijo a la empleada doméstica. Es decir, además tenía empleada doméstica. Y le hizo un hijo, el cual después se lo reconoció Engels. Que además, otro que decía pelear por los trabajadores, y no, digamos, era un empresario. Ustedes se dan cuenta, digamos, en la locura que vivimos. O sea, yo quiero que tomen conciencia de las inconsistencias que tienen estos chairos, dirían en México. No sé cómo le dicen acá. ¿Cómo? Chanta. Ah, bueno. Entonces, esto nos da lugar a las críticas de la teoría de explotación y de Rothbard y de Marx. Primer punto, es falso que todos los bienes solo se producen con trabajo. Digamos, no solo ingresa el trabajo, también está el capital y también está el tiempo. Claro, capital, digamos, en trabajo podemos hablar de capital humano. Es muy interesante. Voy a tomarte el punto y lo voy a... Seguramente lo conociste a Hirofumi Usawa y también a Gary Becker y obviamente a George Stigler. Digamos que
después de que Robert Solow desarrolla el modelo de crecimiento en el año 56, en el año 57 intenta testearlo empíricamente y solamente explica del crecimiento 15%. En la Universidad de Chicago, Stigler sugiere, ¿sí?, que el modelo fallaba porque no incorporaba el capital humano. La parte microeconómica la desarrolla Gary Becker, la parte macro la desarrolla Hirofumi Usawa. Eso es interesante porque muchos años más tarde, en 1989, paradójicamente, economistas del MIT como Gregory Mankiw, David Romer y David Weil descubren que 70 puntos porcentuales del crecimiento son explicados por el capital humano. Y ahora les voy a dar un ejemplo, digamos, total, digamos, vamos, venimos, es un poco caótico, pero es divertido para jugar con esto de la igualdad. Está claro entonces que el capital humano es un elemento determinante y crucial en el crecimiento económico. El capital humano tiene dos dimensiones, una que tiene que ver con comer y otra que tiene que ver con la educación o aprendizaje. Naturalmente, si todos somos distintos, tenemos inteligencia distinta, eso va a significar que al capital humano que podemos acceder es distinto. Y eso sería una fuente de desigualdad. Fíjense lo que sería el problema de igualdad de oportunidades. Gente que tiene distintas capacidades intelectuales. Un calvario para el socialista. Imagínense, ¿dónde están las igualdades de oportunidades? ¿Cómo arreglaría esto el socialista? Una cosa que podría hacer es poner un chip en la cabeza de la gente. Y cada uno de aquellos que puede generar un pensamiento por encima del coeficiente de intelectual promedio es castigado con una descarga eléctrica. Por lo tanto, digamos, eso que busca hacer que los pensamientos, para que estén todos iguales, vayan al nivel de igualdad. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes hacen eso bajando a lo del extremo? El promedio cae. Por lo tanto, ahora necesitan nuevos chips, digamos, y empezar a hacer la descarga cada vez más fuerte para que vaya sobre cada vez niveles de inteligencia más bajos. Cuando ustedes siguen con este proceso, ¿el resultado final cuál es? La inteligencia máxima de esa economía es la del más tonto. Por ende, esa economía se hunde. Digo, bien socialista. Digo, también pasó en Argentina, digamos, con el gobierno de Macri. Es decir, teníamos un jefe de gabinete con un auténtico socialista con síndrome de Procusto. Hoy lo dije, un economista se puso muy incómodo con esto. Por lo tanto, lo voy a repetir. El señor Procusto, que vivía en Grecia, era un socialista porque estaba obsesionado con que todos fueran iguales. Era un buenista, era un igualitarista. No sé qué otro nombre usan por acá, pero digo, estos que son fanáticos de la igualdad. Entonces, ¿qué hacía? Invitaba a personas a la casa, de a uno, los invitaba a cenar y les daba para escabiarse de novela. No sé cómo se dice emborracharse acá, digamos, versión slang, pero digamos, lo ponía borracho. Entonces, claro, como quedaba tan borracho y quedaba así como afectado, lo invitaba a quedarse a dormir. Entonces le daba una cama. Si ese hombre era más alto que las dimensiones de la cama, le cortaba las piernas y, si era necesario, la cabeza. No, se llama Procusto. Y esto, digamos, se llama síndrome Procusto, que es algo que padecen todos los socialistas. Si era más ancho,
le cortaba los brazos. Si era más corto, lo estiraba. Es decir, era un asesino, era un sanguinario. ¿Y acaso no son los pésimos resultados que genera el socialismo? Si no les gusta la de Procusto, tengo una que es muchísimo más contundente, es un poquito más subida de tono, que es que los socialistas son el club de los penes cortos. Porque ¿quién va a reclamar el pene promedio? El que la tiene chiquita, el que la tiene grande no pide amputación. Por eso son tan resentidos. También es falso que el trabajador no reciba todo el fruto de su trabajo, porque si interviene el tiempo y el proceso productivo demanda tiempo, aun cuando solamente hubiera trabajo, no puede recibir todo. ¿Por qué? Porque si quisiera eso tendría que ir a cobrar al final de la cola cuando se termina el proceso. Pero si quiere cobrar hoy, va a cobrar el valor presente. Por ende, digamos, la presencia del tiempo, digamos, juega un efecto fundamental. Por otro lado, digamos, esta teoría tiene un problema de circularidad. Es decir, sucede que el valor del trabajo es el que determina el valor de los bienes. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que determina el valor del trabajo? El valor de los bienes. Es circular, no tiene solución. Obviamente, que acá es la parte más interesante, es donde empiezan a aparecer las cosas más interesantes, es que en realidad los bienes no valen por la cantidad de trabajo que tienen, no valen por cuestiones objetivas. Justamente toda la revolución de Menger, de Gibbons y de Walras tiene que ver con la teoría subjetiva del valor. Las cosas valen en función de las preferencias de los agentes. Es decir, una persona, un individuo ve un bien y proyecta sobre ese bien y lo valoriza en función de lo que puede hacer. Es más, ustedes el mismo bien en un contexto puede valer algo y en otro no. Hoy un vaso de agua les da lo mismo, pero si estuvieran en medio del desierto, cambia radicalmente. Digo, y no pasa solo con eso. Yo me acuerdo la primera vez que en mi vida escuché el disco Let It Bleed de los Rolling Stones de 1969. Me pareció inmundo. Terminé de escucharlo y lo devolví a la disquería y dije, ¿cómo me puede vender semejante porquería? Hoy es uno de los que más me gusta. ¿Está claro? O sea, aún la misma persona con el mismo bien en condiciones que aparentemente parecidas o iguales, hasta cambian las preferencias. Es decir, y esto también lleva a que entonces lo que determina el valor son las preferencias y la escasez. Vean lo ridícula que es la teoría del valor trabajo o algo asimilable, por ejemplo, que implique sumar costos. Primer punto. ¿Alguien se dio cuenta que si los precios quedaran determinados por el solo hecho de sumar costos, no hay quiebras? Porque en el fondo, digamos, se determinan los precios desde ese lugar. Por lo tanto, no tendría por qué haber quiebras. Sin embargo, descuento, en el mundo real hay quiebras. O sea, es una muestra, digamos, de que claramente esta teoría es una estupidez. Pero otra cosa que también es importante, es falso que uno intercambie cosas del mismo valor. Justamente los intercambios surgen porque la valoración subjetiva de los bienes involucrados en el intercambio son distintas. Es más, son opuestas. Es decir, el que vende lo valora menos que el que lo va a comprar y viceversa. Por eso tienen lugar los intercambios. Si no, no tendrían lugar. Es decir, fíjense que si las cosas fueran como dicen los marxistas, casi no habría intercambios. No por nada, digamos, cuando ustedes miran los supermercados, digamos, de los países socialistas están vacíos. Entonces, y hay otra cosa también importante y que para mí es crucial en todos estos temas, y es lo que tiene que ver
con el principio de imputación de Menger. Esto es clave, es clave. Es decir, hay algunas discusiones que no deberían existir más si la gente entendiera el principio de imputación de Menger. Fíjense que en la teoría del valor trabajo, los bienes vienen dados por la suma de los costos, por decirlo de alguna manera. Entonces, no sé si, bueno, ustedes ahora no tienen inflación, pero si vieran del otro lado dirían, no, porque el problema es la cadena de valor, el problema es todo lo que ganan en el medio. Pero escúchame una cosa, si están ganando plata, ¿por qué no se dedica a hacer alguien eso entonces? ¿No? O sea, están todos viendo el negocio y nadie lo aprovecha. O sea, son todos tarados. O sea, andá y presentate a un capitalista y decirle, che, poné guita acá, mirá todo lo que rinde. ¿No? La cadena de distribución. ¿De dónde surge eso? De no entender el principio de imputación de valor. El principio de imputación de valor de Menger dice que son los precios los que determinan los costos y no al revés. Yo suelo hacer esto con un ejemplo que es, suponga que llego a una sociedad y no hay vino. Entonces descubro que me puedo llenar de guita produciendo vino. Entonces me consigo la uva, me consigo la botella, me consigo la barrica, me consigo, digamos, la etiqueta, me consigo el corcho. Y como además estoy solo, le cargo un bruto margen. Estoy frente a una sociedad de abstemios. ¿Alguien puede decir qué puedo hacer? Despacito, por favor. ¿Con la botella de vino? Ustedes acaban de percibir que subió el precio de la vaselina. Es decir, entonces, claramente los precios vienen determinados por las preferencias y la escasez. Y de ello deriva, además, la retribución de los factores. Es decir, ¿qué voy a pagar para producir vino en la sociedad de abstemio? Nada. No puedo pagar nada. De ahí que cuando uno hace un curso de microeconomía, dice que, por ejemplo, el salario es el valor del producto marginal del trabajo, que viene a ser el precio multiplicado por la productividad marginal del trabajo. Es decir, que ingresa dentro del precio las preferencias, la escasez y además la productividad. Es decir, que si ustedes le pegan a un producto que es escaso, que todo el mundo lo quiere, y además tienen productividad, se llenaron de guita. ¿Se dan cuenta? Y esto no es menor, porque esto en el fondo es lo que determina cómo se genera la distribución. Entonces ahora, teniendo claro que la distribución del ingreso es un proceso que no se puede separar del proceso productivo, van juntos. Es decir, el postulado de John Stuart Mill estaba mal. Y cuando ustedes se metan con la distribución del ingreso, lo que van a hacer es afectar a los incentivos y la torta, que después vamos a ver que no es tal cosa como una torta, va a terminar siendo más chica. Entonces, para confrontar esto y para verlo con mayor claridad, planteemos el modelo alternativo, que es el modelo de libre empresa, que es el capitalismo. Es decir, ¿cuáles son las instituciones sobre las que se sostiene el capitalismo? Las instituciones básicamente son 5. La primera institución es la propiedad privada. Es decir, cuando ustedes van a hacer un intercambio, inexorablemente implica el intercambio de propiedad. Es decir, yo no les puedo vender ese sillón. ¿Cómo voy a valorar ese sillón si no es mío? ¿A cuánto se lo voy a vender? Y no sé, a lo que me venga bien, Dios, y total, no es mío. Ahora, digamos, después en una discusión en televisión me puedo pelear porque el conductor me quita el iPad para que no pueda usar los datos.
Entonces, es clave la propiedad privada para que ustedes puedan intercambiarla. Es decir, que en el fondo ustedes lo que van a encontrar es que hay dos instituciones, por decirlo de alguna manera, ahí. Una es que ustedes van a entregar la propiedad, van a entregar un bien y a cambio van a recibir algo que opera como dinero. No necesariamente tiene que ser dinero fiduciario, puede ser lo que actúe como dinero, digamos que actúe como un numerario, o como lo que se llama medio de intercambio indirecto en la terminología austríaca. Entonces, cuando ustedes a cambio de ese bien reciben dinero, esa transacción histórica, se convierte ¿en qué? En una señal. Es decir, el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de señales. Entonces el precio viaja por el sistema, entonces los agentes se van a coordinar en torno a ese precio. Algunos van a decidir ofrecer ese bien y otros van a decidir comprar ese bien. En la medida que las cantidades compradas excedan a las cantidades ofrecidas, se va a producir el efecto ajuste, es decir, subirán los precios o viceversa. Es decir, que fíjense que la propiedad privada es fundamental para determinar el funcionamiento del sistema de precios, porque eso genera la señal que coordina a los agentes y que ante divergencias entre oferta y demanda genera ajustes. Entonces ahí tienen bien claro por qué siempre el socialismo real funciona mal, porque no hay propiedad privada. Al no haber propiedad privada, ustedes no pueden tener precios y el sistema anda a la deriva. Una de las cosas que hacían en la Unión Soviética, mandaban espías a los Estados Unidos, ¿saben a qué? A relevar precios. Sí, así como lo escuchan, a relevar precios. Pero eso no tenía nada que ver con las preferencias, la tecnología y las dotaciones de los rusos. Por ende, funcionaban como para el traste. Pero eso también entonces le está marcando la imposibilidad del socialismo. La segunda institución es la existencia de mercados libres. Mercados libres significa mercados no intervenidos por el Estado. ¿Por qué? Porque cuando en el medio se mete el Estado, esa señal de precios se ensucia. Y al ensuciarse, la información que transmite no es la correcta. Por ende, genera problemas en el funcionamiento del sistema económico. Y cuanto más grande sea la intervención del Estado, peor va a funcionar el sistema de precios. En el límite, el socialismo real, con 100% de Estado, desaparece el precio como mecanismo de coordinación y eso es lo que lleva al derrumbe del socialismo. La tercera institución es la competencia, pero la competencia en el criterio de Adam Smith, no en el criterio neoclásico. La competencia en Adam Smith tenía que ver con la libre entrada y salida, no con el modelo ridículo de competencia perfecta que necesita una gran cantidad de agentes. Eso tiene que ver con un problema de cuestión de índole matemática, para después poder derivar el óptimo de Pareto. O sea, toda una gran obra del onanismo para poder hacer, digamos, demostraciones de existencia, que en rigor, si miran bien la matemática, se podrían hacer de otra manera. Fíjense que de hecho el propio Hayek tiene un artículo sobre la competencia y dice, el modelo de competencia perfecta es tan ridículo que no hay competencia. Si son todos price takers, entonces ¿dónde está la competencia? ¿Se dan cuenta? La cuarta institución es la división del trabajo, digamos, y es fabulosa esta, porque reconoce esencialmente, y gracias a Dios, que somos todos distintos. Entonces, yo me puedo dedicar a producir zapatos,
él se puede dedicar a producir alimentos y quien lo hace mejor relativamente se va a dedicar a eso. Entonces, yo llevaré mejores zapatos y él traerá mejor alimento. Imagínense si fuéramos todos iguales. Sería una inmundicia, porque miren si nos toca que todos sabemos hacer zapatos. Nos vamos a morir de hambre. O sea, con lo cual desaparecemos. Aparte sería súper aburrido. ¿Se imagina todos idénticamente iguales? Sería una aberración. Pero, entonces, de vuelta, aparece Procusto de vuelta. Querer igualar a los que somos naturalmente desiguales conlleva un nivel de violencia tremendo. No por nada estos sistemas se cargaron con la vida de 150 millones de seres humanos. Y lo otro es lo que se llama la cooperación social. Ustedes, en la economía de mercado, solamente pueden ser exitosos sirviendo al prójimo con bienes de calidad a un mejor precio. Yo lo puedo odiar a él, literalmente, lo detesto, pero no lo puedo ni ver, pero lo tengo que tratar bien. ¿Por qué? Porque si no me compra mis zapatos, me voy a morir de hambre. De ahí que Montesquieu decía, donde entra el mercado las costumbres son dulces. O como dijera Bastiat, donde entra el mercado no entran las balas. ¿Quieren una aplicación interesante? La Comunidad Económica Europea. ¿Cómo hicieron para terminar con tanta violencia? Un mercado común. Los obligaron a comercializar. Entonces, cuando ustedes viven del comercio, inexorablemente conduce a la paz. Es más, es profundamente irritante cuando los zurdos dicen, porque ustedes defienden la teoría del derrame. ¡Bullshit! Desafío al que quiera que encuentre en la literatura liberal alguna parte donde se hable del derrame. Es más, digamos, un keynesiano insolente me dijo en Kuznets, como si Kuznets fuera liberal. Pero, fíjense, no tendría sentido. Si ustedes lo miran desde el lado de la cooperación social y de los intercambios voluntarios, si hay derrame para los dos lados, porque los dos se terminan beneficiando en el intercambio, porque si no, no habría intercambio. Pero ellos no lo entienden porque piensan con la lógica de Aristóteles que solo se cambian bienes que valen lo mismo. Es decir, de vuelta, problema de la teoría objetiva del valor versus la teoría subjetiva. Y por otro lado, si lo quieren poner en términos de eficiencia, entonces miren un empresario, les voy a decir algo, a los empresarios exitosos no se les derrama nada. ¿Saben por qué? Porque si se les derramara algo, estarían siendo no eficientes. Y si no son eficientes, puede entrar otro y vender el mismo bien a un precio más bajo o al mismo precio un bien de mejor calidad o las dos cosas. ¿Y saben qué pasa? Va a la quiebra. Por lo tanto, si el empresario es exitoso, claramente no se le derrama nada. Este es el mismo motivo por el cual la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Porque si ustedes tienen corrupción en el sector privado, se les está derramando. Si ustedes tienen un comprador, digamos, que tiene que comprar los insumos desleal y lo está robando, quiere decir que puede venir alguien y sacarle la posición de mercado. Es decir, el propio proceso de mercado a los corruptos los va a limpiar. Sin embargo, esta situación no es igual en el Estado, porque en el Estado viven de una fuente coactiva de ingresos. Hagan las cosas bien o las hagan mal, siempre van a tener
esos ingresos. Y si no les alcanza, si ustedes gastaran más de lo que él ingresa, o ajustan o terminan en la quiebra. El Estado no, les pasa la cuenta. Por lo tanto, la corrupción, además, es inherente a la existencia del Estado. En Argentina hay un escándalo de los cuadernos. Básicamente, ¿por qué? Porque se pagaban coimas para hacer obra pública. Prueba del ácido. Si la obra pública fuera cero, ¿cuánto hubieran pagado de coima? Cero. Cero. Es decir, la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Entonces, ahora podemos también avanzar sobre la imposibilidad del socialismo. Y ahí básicamente hay dos familias de argumentos. Están los argumentos estáticos y están los argumentos dinámicos. En el paso anterior hablamos de ¿qué? Del rol de la propiedad privada y de la no intervención del Estado en un contexto de competencia, división del trabajo y cooperación social. El primer punto que tendríamos como argumento es la cantidad de información. Es decir, ustedes deberían conocer las preferencias, la tecnología y las dotaciones pasadas, presentes y futuras. Es decir, ustedes tendrían que ser omniscientes, omnipresentes y además omnipotentes. Es decir, el Estado debería ser Dios. O sea, con lo cual, en principio, es una herejía. Por ende, digamos, de ahí deriva también el argumento de Hayek de la fatal arrogancia, la pretensión del conocimiento. Digamos, ¿cómo pueden creer que pueden saber todo eso? Es imposible. Pero ustedes vieron que siempre los socialistas están con esto que siempre tienen una nueva máquina, una computadora que va a resolver todos los problemas. Es decir, nunca llega. ¿No? Digamos, a pesar de la ley de Moore, nunca llega. Miren, lo prueban en Venezuela, se arreglaba con la cuestión del dedo. No sé, ¿se los habrán amputado? Ah, porque seguro tenían dedos muy largos. Pero supongamos que por alguna cuestión se pudiera resolver todo ese conjunto de información. Digo, todo ese conocimiento disperso que en el accionar de los individuos en el proceso de mercado se coordinan para coordinar el sistema económico. Debe ser una de las obras más maravillosas de la existencia del ser humano. Hayek, el uso del conocimiento en la sociedad. Pero el problema es que muchos de estos conocimientos son tácitos. A ver, ¿quiere alguien que esté debajo del 1,65 m en la sala? Bueno, ahora vamos a hacer esto. Voy a ir con vos. Y así no se me enojan las chicas. Yo voy a pedirle al señor Michael Jordan que me describa en un papel cómo volcar la pelota en el aro de básquet. Si yo te la doy, esa descripción de cómo hace, ¿podrías hacerlo? Exactamente. Es decir, mucho del conocimiento tiene que ver con el know-how o conocimiento tácito. Ustedes no lo pueden volcar en una hoja de papel para pasárselo al órgano planificador. Pero si aún así lo hicieran, porque, no sé, digamos, Jordan es un gran escritor, digo que para ser tan buen escritor no podría haberse dedicado al básquet, pero supongamos que es tan brillante que puede hacer las dos cosas genialmente bien. Aún así, cuando yo les pasara a todos ustedes eso, no lo van a poder hacer. Pero eso no es nada. Hay otro problema que tiene que ver con los argumentos de otra familia de argumentos que son los dinámicos. Es decir, el mercado es un proceso de descubrimiento.
O sea, ustedes mañana pueden ir al mercado con el mismo bien que venían vendiendo todos los días y si cambian las preferencias se van a la quiebra. Y ahí ustedes se van a tener que rearmar. Es decir, el mercado trabaja con los precios del futuro y solamente yo le puedo mandar al planificador central los precios de ayer. Los precios de ayer son solamente registros históricos. En realidad, en la dinámica del mercado, los precios van todos los días cambiando porque es un proceso de descubrimiento. Es decir, no va a existir tal torta porque en el proceso de descubrimiento los precios de los bienes van a estar determinados en esa lógica de descubrimiento. Por lo tanto, la torta es dinámica si existiera tal torta. Es decir, el proceso es de descubrimiento y una vez que ustedes descubren esa situación, bueno, a partir de eso podrán pagar los factores y ahí saldrá la distribución del ingreso. Pero que es un resultado natural del proceso de descubrimiento de mercado. Por lo tanto, no existe torta. No hay una torta que el señor mercado distribuye. Porque además el mercado somos nosotros, manga de brutos, hay que decirle. No es una institución, no es una cosa así esotérica, no. Somos nosotros tomando decisiones. Eso es el mercado. Digamos que tomamos decisiones para tratar de estar mejor, donde nos valemos de los distintos medios que tenemos para conseguir los fines, Mises, el concepto de praxeología, la acción humana. Digo, ustedes en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires llegan a hablar de Ludwig von Mises, en lugar de creer que fue el mejor economista de la historia, en la visión de algunos, ellos creen que es el 9 de Holanda. ¿Cuál es el problema? El problema radica que tengo poco tiempo. Entonces, el proceso de descubrimiento, ¿cómo es? Supongan que A tiene un desperdicio que es el bien X. Y la persona B quiere producir Y, necesita a X como insumo, pero no lo sabe. Entonces, aparece una persona, ¿sí? Y entonces se encuentra que puede comprarle a A el bien X y vendérselo al bien Y, al agente B, para que produzca el bien Y. Si ustedes se fijan, todos salieron ganando. Pero claro, es un maldito especulador. Entonces, cuando el Estado se mete en el medio, bloquea ese proceso de descubrimiento y por ende el sistema se cae. Obviamente, para poder, toda la parte que tenía que ver con la distribución del ingreso, vengo mal, pero déjenme que entonces rehaga la presentación en este mismo momento. Mire, lo primero que, digamos, viene el socialista, mire y dice, no, acá hay desigualdad. No, supone una persona gana 99 y otra gana 1. ¿Cuánta desigualdad? El Rawlsiano da 99. Miren qué sociedad desigual. Lo primero es, che, ¿se te ocurrió mirar qué hay atrás de ese 99 y de ese 1? Porque sucede que el que gana 99 se rompió el lomo laburando, se la pasa laburando todo el día, y el otro gana 1 solamente a partir de la cantidad de sangre en uña, fruto de rascarse. Por lo tanto, ¿alguien podría decir que eso es injusto? Si ustedes le sacaran 49 el que se rompe el lomo laburando para dárselo al que se rasca, sí, igualaron ahí. Y al otro día, ¿qué va a hacer el que labura? Va a decir, escúchame, si laburo, me llevo 50. Y si no laburo, me llevo 50. Y no laburo. Entonces, ¿cuánto va a tener? Digamos, me dedico como el otro a rascarme para que me midan la cantidad de sangre en uña. ¿A cuánto cae la producción? A 1 más 1, 2. ¿Se dan cuenta? Afecta a los incentivos. Por ende, se cae. La otra cuestión que es importante es si esos intercambios fueron fruto de intercambios voluntarios. Yo siempre suelo usar dos ejemplos.
Digo, bueno, miren, ustedes llegan a España y hay un peticito así que la rompe toda, jugando al fútbol, se llama Messi. Y todos saben que aquel que lo tenga a Messi va a ganar todo. Entonces todos pujan por Messi. Ahora cuando todos pujando por Messi, Messi no es boludo. Además es un héroe, porque digo, cuando puede va de impuestos. Entonces, en ese contexto, Messi dice, bueno, yo quiero el equivalente de la recaudación de 2 estadios. O sea, cada vez que el Barcelona juega de local se la quiere llevar toda. Evidentemente, entonces, ¿qué hace el Barcelona? Digamos, duplica las entradas porque los únicos que están dispuestos a pagar eso son los catalanes. Ocurre todo el campeonato, el Barcelona gana todo, digamos, o sea, los catalanes van y bailan en paños menores en Madrid, se le matan de la risa y todas esas cosas, pero no va a faltar el estúpido que diga, a ver la distribución del ingreso, y es Messi muy rico, después vienen los jugadores y los directivos del Barcelona, después vienen todos los españoles, menos los catalanes, y por último los catalanes. Dice, ¿qué desigualdad? Es más, algo debe pasar en Cataluña, que hay tanta desigualdad. Es que no entran en las cuentas las preferencias de la gente y que la gente consiguió la satisfacción de los bienes que ¿acaso los catalanes no estaban dispuestos a pagar por ver a Messi? ¿No les parece ahora que es una herejía querer sacarle el fruto de su trabajo a Messi para dárselo a los catalanes? Si los catalanes ya lograron lo que querían. Y Messi, como genera un producto que tiene mucho valor y además es tremendamente productivo, se llenó de guita. Se llama teoría de las superestrellas. Ahora les voy a pasar otro ejemplo, porque como verán ahí, no tiene nada de malo ese resultado. Cada uno consiguió lo que quería. Todos los intercambios fueron voluntarios. Y quejarse de eso es de hijo de puta. Es de envidioso. Entonces, hablando de envidia y gente hija de puta, mala gente, les voy a contar un ejemplo. Voy a tomar un colectivo, o sea, un bus, con mi amiga Cristina Elizabeth. Y ella está profundamente comprometida con los pobres. Y con el igualitarismo. Y con el todos, todas y todes. Entonces, subimos al colectivo, obviamente ella se sienta a mi izquierda, y de repente sube un señor con los bolsillos reventando de dinero. Esa situación a ella le produce un odio profundo. Dice, mirá, somos todos unos secos. Y ese tipo con todos los bolsillos reventando de dinero. A ella no le importa un carajo que esa era la plata que el señor había tomado prestado para ir y pagar la operación de los ojos del hijo que se va a quedar ciego. A ella no le importa eso. A ella le parece que toda la situación es injusta. Entonces, los colectivos suelen tener un palo así, como un bate de béisbol, que se usa para golpear los neumáticos. Entonces va, se le pone al lado del señor y le pone el palo en la cara y le dice, mira, escúchame una cosa, o me das todo tu dinero o te rompo la cabeza a palazos. El señor dice, bueno, si yo decido no darle el dinero, me va a romper la cabeza a palazos, me va a sacar el dinero, por lo tanto prefiero quedarme con cabeza y volver a intentar tratar de salvarle los ojos a mi hijo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Le da el dinero. Suponiendo que la señora Cristina Elizabeth no se gaste esa plata en carteras, no se la gaste en joyas, no se la gaste en zapatos de suela roja que se venden en Nueva York, pero ella se los hace pintar de negro, por lo tanto lo tiene que pagar 6 cifras, disculpen, en dólares. Que tampoco, digamos, o sea, se dedica al negocio hotelero y que lo hace llenar por una aerolínea del Estado. Estoy muy creativo hoy, discúlpenme. Digo, porque no puedo entender cómo puedo tener una amiga tan inmoral. Entonces va y lo distribuye igualitariamente entre todos los que están en el colectivo. ¿Alguien podría decir
que esta segunda sociedad es más justa que la primera? No, porque hubo un acto de violencia. Es decir, está presente el problema de la envidia. Le produce envidia, le produce odio, es resentida. Le roba el dinero, así hay un robo. ¿Ok? Y después hay un trato desigual, porque a uno le sacó el dinero y a los otros les regaló. Es decir, que cuando ustedes van al fondo de la justicia social es injusta. Cuando ustedes le vengan a hablar de la justicia social, ustedes le deberían preguntar, ¿vos estás a favor del robo? No, me decía hoy el economista de hoy. No estoy a favor del robo, pero los impuestos son buenos. Es que hablar de impuestos buenos, digo, impuestos óptimos, es como, miren, ustedes, o sea, ¿están de acuerdo con la vida? ¿Está bien que la gente, dejar vivir a la gente? Digamos, el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Y sí. ¿Está bien matar a la gente? No. Bueno, digamos, el impuesto óptimo es como que existe un nivel de tortura óptima. Una locura. Entonces, digamos, lo primero que hay que entender es que los impuestos son un robo porque no los pagan voluntariamente. Si ustedes no los pagan, van presos. Miren, Al Capone para mí era un héroe, ¿no? Porque básicamente vino un malparido de la poltrona y prohibió a la gente tomar alcohol. ¿Qué hizo Al Capone? Dijo, hay gente que quiere tomar alcohol y hay gente que lo podría producir y no puede. Al Capone era un trader, le compraba a los productores, daban trabajo y todo y se lo vendía a los borrachos. O sea, era un héroe, todos mejoraban. ¿Cuál era el problema? El problema es que existía un pelotudo llamado Elliot Ness que lo perseguía y hacía que el negocio fuera riesgoso. Por ende, los retornos eran altos y obviamente atraía gente pesada que resolvía los temas a los tiros. Por lo tanto, al pobre Al Capone lo acusaban de traficante cuando era un mero trader. Lo acusaban de asesino cuando fue en realidad víctima de un sistema estúpido que prohibía que la gente manifestara sus preferencias. Sin embargo, no fue preso ni por asesino ni por contrabando. Fue preso por evadir impuestos. Es decir, la única vaca sagrada es el culo de los políticos. Es decir, la de ellos no se toca. La de ellos es sagrada. Por lo tanto, para ir cerrando la presentación, lo que quiero manifestar es, por un lado, ustedes tienen los valores del socialismo. Es la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, el trato desigual frente a la ley y sobre todas las cosas el asesinato. Porque ese sistema de mierda nunca se aplicó por voluntad de la gente. Salvo algunos involucionados como los que viven en la parte sur del continente, más para este lado. Y del otro lado, ¿qué tenemos? El liberalismo, el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, la propiedad privada, los intercambios voluntarios, la no intervención del Estado, la competencia, la cooperación social, la división del trabajo, la paz, la armonía, el premio al esfuerzo, donde uno solamente puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Es decir, la diferencia de los valores morales son enormes. ¡Esos son una mierda! Y nosotros representamos los mejores valores que se podría pedir de un ser humano. Y eso después se traduce en instituciones. Por eso las instituciones de valores morales de mierda se traducen en fracasos económicos colosales. Y por otro lado, esto, quien adhiere a los valores del capitalismo y del liberalismo, conduce a mejores instituciones que generan prosperidad. Pero
al margen de esta cuestión que cerraría este tema, yo quiero hacer una reflexión final para aquellos que creen en Dios. Digamos, si se consideran no creyentes, pueden dejar de lado esta parte de la presentación, pero para mí, digamos, es importante. Porque en realidad, para aquellos que crean en Dios, entenderán que el socialismo es una invención del maligno y que Dios es libertario. Ustedes imagínense si el universo no se manejara por el orden espontáneo y lo manejara un colectivista, ya hubiera desaparecido. Entonces, tenemos dos claras referencias en la Biblia sobre la malignidad del Estado, que es una obra del maligno. Una es en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, capítulo 8. Samuel, sus hijos no lo seguían a él, no le interesaba seguirlo a él. Entonces, como sus hijos no lo seguían, van y el pueblo hebreo le exige que les dé un rey. Entonces, indignado con la situación, Samuel se pone a orar e intenta y habla efectivamente con Dios, y Dios le dice: por eso escuchá su reclamo, pero les harías una solemne advertencia y le explicarás cuál es el derecho del rey que reinará sobre ellos. Samuel comunica todas las palabras del Señor al pueblo que le pedía un rey, diciendo, escuchen esto porque es mundial: este será el derecho del rey que reinará sobre ustedes. Él tomará a los hijos de ustedes, los destinará a sus carros de guerra y a su caballería, y a ellos los pondrá delante. Jamás irá delante el político. Los empleará como jefes de 1,050 hombres y los hará cultivar sus campos, recoger sus cosechas y fabricar sus armas de guerras y sus arneses de carros. Tomará a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y panaderas. Les quitará a ustedes los mejores campos, viñedos y olivares para dárselos a sus servidores. Exigirá el diezmo de lo sembrado y las viñas para entregárselo a sus eunucos. Digo, los que viven del Estado. Les quitará sus mejores esclavos, sus bueyes y sus asnos para emplearlos en sus propios trabajos. Exigirá el diezmo de los rebaños y ustedes mismos serán sus esclavos. Es decir, es bien claro que el Estado es la invención del mal que nos va a llevar a la pobreza y a ser esclavos. Entonces usted dice, bueno, pues sale el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento, en el libro de San Lucas, en el 4, versículo 5, dice, habla de lo que es la tercera de las tentaciones que recibe nuestro Señor Jesucristo. El maligno lo toma y se lo lleva a lo más alto de una montaña. Y le dice, si te pones de rodilla ante mí, o sea, ante él, digo, el maligno, ¿ves todos esos reinos? Te serán dados, porque ese poder me fue dado. Es decir, a confesión de partes, relevo de causa. Es decir, el propio demonio reconoce que él es el Estado y por eso en todos los lugares donde se aplicó, fracasó, fue un fracaso. Es decir, en el fondo, cada vez que se quiso aplicar el socialismo, terminamos teniendo el propio infierno en la tierra. Y por otra parte, ¿dónde estás, Fernando? Donde se aplicó
capitalismo, hubo prosperidad, hubo progreso, hubo paz. Y es por eso que yo quiero agradecerle a ustedes, Chicago Boys, porque ustedes han sido el brazo de Dios, han traído a Chile las ideas del libre mercado, ustedes trajeron prosperidad, ustedes fueron un ejemplo del mundo. Gracias, gracias, gracias. Si ustedes me permiten, no los molesto más y les dejo solo una reflexión final. Ustedes están frente a una oportunidad histórica. Y les voy a explicar por qué. Hoy anda dando vuelta un mapa de América Latina, todo pintado de azul y con dos manchas rojas. Una es Argentina y la otra mancha roja es Venezuela. Pero eso es una foto. En realidad, ustedes se encuentran frente a un momento único. El sur de Río va a venir por el modelo chileno. Es decir, y con la caída del modelo chileno, apuntan a que se caiga todo el mundo libre, con muchas restricciones, que existe en América Latina, para instalar la idea del Foro de San Pablo, de la Unión Soviética Latinoamericana. Por lo tanto, es una oportunidad histórica que ustedes tienen para defender este modelo. Recuerden que este modelo no solo es más productivo, no solo es superior estéticamente, sino que además es superior moralmente. La madre de todas las batallas es acá en Chile. Y es necesario del esfuerzo de todos los libertarios venir y contribuir y poner el hombro en esta batalla, porque si no el socialismo se va a llevar puesta a toda América Latina. Así que fuerza y ¡viva la libertad, carajo!